y compartir pantalla. Bien, ¿tienen visualización de pantalla? Sí, profe. Yo sí, profe. Sí, profe. Ok, fantástico. Bueno, el siguiente contenido del programa es el que se refiere a fuerzas y esfuerzos. Entonces vamos a comenzar a ver el concepto de fuerza y trabajo, ¿verdad? Para poder ir introduciéndonos en el tema. Fuerza es toda magnitud vectorial capaz de modificar el estado de equilibrio de un cuerpo o su movimiento. Cuando estamos hablando de una estructura o de una edificación, ¿verdad? Estamos hablando de un conjunto de elementos que interactúan y que al interactuar tienen que tener un equilibrio para que se pueda mantener en pie. Entonces, generalmente hay un sistema de fuerzas que está trabajando sobre el mismo, ¿verdad? Sobre cada elemento. No es una sola fuerza, sino que generalmente son varias las fuerzas que están actuando. Por ejemplo, si nosotros consideramos una losa, vamos a suponer que ustedes estén en la planta alta de una casa, ¿verdad? La losa es lo que sirve de piso a la planta alta de la casa, ¿verdad? Sobre la losa actúan varias cargas. Hay un sistema de fuerza que está trabajando, que está actuando sobre la losa, que es el elemento estructural, ¿verdad? Por ejemplo, actúa generalmente el contrapiso, actúa el piso. Si se va a pegar un porcelanato sobre el contrapiso, hay una carpeta, una alisada, ¿verdad? Y después se pega el piso encima. Hay muebles, hay mobiliario. Si es una sala, hay un sofá, hay mesas, hay sillas, ¿verdad? Hay muebles para el televisor, para distintos elementos que forman parte de ese ambiente, un equipo de sonido, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto están las cargas que tienen que ver con las personas que usan ese ambiente, ¿verdad? Igual, lo mismo ocurre, por ejemplo, con las paredes. Las paredes generalmente resisten la fuerza del viento, ¿verdad? De la lluvia, la acción del sol. Reciben generalmente las paredes carga el techo, si es una vivienda en planta baja, ¿verdad? De un solo nivel, ¿verdad? Reciben el peso del techo, lo del tirante, de los tejuelones, las tejas, etcétera, ¿verdad? Entonces hay siempre sobre un elemento constructivo, un sistema de fuerza que está actuando, varias fuerzas que están. Entonces vamos a ver un poco el concepto de sistema de fuerzas. Cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo, se produce un sistema de fuerzas sobre el mismo, dependiendo de las fuerzas actuantes, y se pueden producir diversas situaciones. Aquí, por ejemplo, se ve el caso de un volumen de piedra que está siendo jalado por dos personas, ¿verdad? Entonces, al estirar a estas dos personas se producen dos fuerzas, F1 y F2. Pero hay una fuerza también que es producto del peso de esa piedra, ¿verdad? Que se opone al movimiento, ¿verdad?
Entonces, si F1 más F2 menos F es igual a 0, entonces no hay movimiento. ¿Ok? No hay movimiento porque se neutralizan las fuerzas. El peso de la piedra neutraliza las fuerzas que hacen los hombres que tratan de estirar. Entonces, hay equilibrio. No hay movimiento. Ahora, si F1 más F2 es mayor a F, entonces hay movimiento. Se desplaza la piedra en el sentido de los hombres, ¿verdad? Ahora, si esa piedra tuviese en pendiente, por ejemplo, ¿verdad? Esa fuerza F está actuando en dirección a la pendiente, entonces si esa fuerza F es mayor a la fuerza de los hombres, también va a haber movimiento en dirección a la piedra, se va a deslizar la piedra y va a arrastrar a los hombres, ¿verdad? Entonces hay diversas situaciones que se pueden presentar, ¿verdad? Y en todo esto hay un concepto que es el de resultante de un sistema de fuerzas. La resultante del sistema de fuerzas, entonces, no es otra cosa sino que la fuerza que se produce al actuar todo el conjunto, ¿verdad? Y puede o no haber una resultante de ese sistema de fuerzas que está actuando. Si F1 más F2 es igual a F, entonces el sistema de fuerzas está en equilibrio. ¿Sí? Y la resultante del sistema es 0. No hay resultante. Es nula la resultante. Pero si F1 más F2 no es igual a F, el sistema se desequilibra. Se desequilibra y la resultante es diferente de 0. Y es la resultante la responsable del movimiento del sistema. ¿Ok? La resultante es diferente de 0, asume un valor, así el sentido de R indicará hacia dónde se mueve el sistema. Entonces, ¿qué es lo que busca digamos, los que edificamos una obra? Lo que buscamos es siempre que la resultante sea igual a 0, que haya equilibrio, que el sistema no se mueva. Entonces, esta profesión de la construcción es, en cierta manera, la ciencia del equilibrio. Lo que buscamos es que la construcción que emprendamos, ¿verdad?, tenga como resultante 0, ¿verdad?, que esté siempre equilibrada. ¿Se comprende eso? ¿Hay alguna consulta? Sí, profe. Entonces, este es un ejemplo así muy básico, muy sencillo, ¿verdad?, pero que nos sirve para poder interpretar qué es lo que se busca cuando uno está construyendo. Hay otro concepto muy importante también en física, que es el concepto de trabajo. Físicamente se realiza trabajo cuando una fuerza actúa a lo largo de una distancia. Siempre que una fuerza mueva un objeto en su misma dirección, el trabajo realizado sobre el objeto es igual al producto de la magnitud de la fuerza por la distancia recorrida en la altura de la fuerza. Entonces ustedes habrán visto en física este concepto de trabajo. Trabajo es igual a fuerza por distancia. La unidad de medida de trabajo en el sistema internacional es el Joule.
Un joule es igual a 1 newton por metro. ¿Sí? Entonces la fuerza se mide en newton, la distancia en metro. Entonces el newton por metro nos da la unidad de medida de trabajo o de energía, que es el joule. Un newton es 1 kilogramo fuerza por metro sobre segundo al cuadrado. Es muy importante que dominemos las unidades de medida cuando hablamos de fuerza, cuando hablamos de trabajo también, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna, profe. Hay otro concepto importante también, que es el de trabajo de formación. Cuando una fuerza exterior actúa sobre un cuerpo sólido, este sufre una alteración en su forma y volumen, que recibe el nombre de deformación. Entonces, cuando sobre un elemento está actuando una fuerza, cuando sobre, por ejemplo, una pared, sobre una pared está actuando, por ejemplo, una viga cumbrera. La viga cumbrera es la que sustenta a los tirantes, ¿verdad? De un techo, de una estructura de madera de techo, ¿verdad? Entonces, si esa viga cumbrera apoya, por ejemplo, sobre las paredes, el peso de la viga y lo que soporta la viga se traslada a la pared, ¿verdad? Entonces, siempre hay un trabajo de deformación que ejerce, por ejemplo, la viga sobre la pared. Solamente que esa deformación a veces es perceptible por nuestro sentido. Uno se da cuenta de que hay una deformación en el apoyo y en otras ocasiones no, ¿verdad? En la mayoría de las situaciones no nos damos cuenta de que hay una deformación. Entonces, a ese, digamos, trabajo que hace, en este caso, la viga sobre la pared, ¿verdad? Que se puede calcular que es la fuerza que genera el peso de la viga y de la carga que soporta sobre el elemento en el cual apoya, ¿verdad? Y la deformación que produce. Entonces se puede calcular ese trabajo de deformación, que es igual a la fuerza aplicada sobre el elemento por la deformación que se produce en la fibra. Y por supuesto tiene la misma unidad que el trabajo, ¿verdad? Es también newton por metro del sistema internacional, ¿verdad? Que es igual a joule, ¿verdad? ¿Se comprende esto? ¿Hay alguna duda? Sí, profe, se comprende. ¿Los demás qué opinan? De mi parte no hay duda, profe. Por mi parte tampoco, profe. Muy bien, esto es lo que se refiere a la introducción, ¿verdad? De lo que es fuerza, lo que es trabajo, ¿verdad? Voy a dejar de compartir un momento para poder presentar el siguiente material. Bien, ¿tienen visualización de pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Fuerzas que actúan sobre edificaciones.
Bueno, vamos a entrar un poquito, vamos a profundizar un poquito más sobre estas fuerzas que actúan sobre los elementos de una construcción. Las fuerzas que actúan sobre edificaciones pueden ser externas o internas. Las fuerzas externas son aquellas relacionadas a la acción de la naturaleza y a las actividades del hombre en general que afectan externamente al elemento sobre el cual estamos trabajando. La fuerza de la naturaleza puede interferir sobre el viento, la lluvia, la temperatura, los movimientos sísmicos, la nieve, el granizo, etc. Las fuerzas que se producen en edificaciones por actividades humanas son el peso de los usuarios de la edificación, los mobiliarios, los equipamientos, las maquinarias, las vibraciones, etc. Las fuerzas internas se refieren al peso propio de los componentes de la edificación. Por ejemplo, el peso propio del techo, el peso propio de las paredes, de los cimientos, de la estructura, etc. Entonces, hay dos tipos de fuerzas. Unas son externas, las que se producen por fuera de la edificación, ¿verdad? Viento, lluvia, temperatura, movimientos sísmicos, nieve, granizo, etc. Y las otras son fuerzas, las otras también son fuerzas externas, las que se producen por las actividades humanas. Peso de los usuarios, mobiliarios, equipamientos, maquinarias, vibraciones, etc. Y el otro tipo de fuerza que actúa se refiere al peso propio de los componentes de la edificación. Bueno, en lo que se refiere a esquemas estructurales, tenemos dos esquemas estructurales básicos. Uno es para edificaciones de un nivel y el otro es para edificación de varios niveles. Entonces, ¿qué son los esquemas estructurales? Se le denomina también como prototipos. Prototipos o la manera en que la edificación transmite las cargas. Entonces, los esquemas estructurales básicos son prototipos según los cuales se transmiten las fuerzas o cargas en una edificación. Para edificaciones de un nivel. El esquema estructural para edificación de un nivel transmite las cargas gravitacionalmente, de arriba para abajo, siguiendo un camino. El peso del techo se transmite a las paredes transmiten su peso y la carga del techo a la mampostería de nivelación. La mampostería de nivelación transmite su peso más el peso de las paredes y el techo a la fundación o al cimiento, ¿verdad? Y la fundación transmite su peso más el de mamposterías y el techo al suelo de fundación. Finalmente, el suelo de fundación, donde apoya el cimiento, es el que absorbe todo el peso de la edificación y hace que la resultante del sistema sea igual a 0. ¿Verdad? Entonces, aquí, este es nuestro esquema estructural básico para edificaciones de un nivel. Tenemos, por ejemplo, un techo de tejas, las fuerzas externas actuando sobre la edificación, ¿verdad? Posteriormente tenemos el peso propio del techo que se transmite a las paredes. Las paredes reciben el peso del techo más las fuerzas externas y las transmite a la mampostería de nivelación. La mampostería de nivelación recibe todos esos pesos y la transmite a la fundación, al cimiento. Y finalmente la reacción del suelo es lo que equilibra todo. ¿Okay? Ese es nuestro esquema estructural básico para edificaciones de un solo nivel. ¿Preguntas? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Por mi parte no, profe. Todo claro. Sencillo, ¿verdad? Bueno, veamos ahora para
el esquema estructural básico para edificaciones de más de un nivel. El esquema estructural básico para edificaciones de más de un nivel, por lo menos en nuestro país, el prototipo generalizado es el que se refiere a estructuras de hormigón armado. La estructura de hormigón armado está compuesto de losas, vigas, pilares y fundaciones, ¿verdad? Ese es el esquema estructural básico de una estructura de hormigón. Entonces, las edificaciones de un nivel presentan un esquema estructural básico de hormigón armado. Las estructuras de hormigón armado están compuestas por losas, vigas, pilares y fundaciones. También en este prototipo las cargas se transmiten gravitacionalmente, vale decir, de arriba para abajo, siguiendo este camino. Las fuerzas externas actúan sobre las losas y sobre el exterior de la edificación, ¿verdad? Las losas transmiten su peso y el de las fuerzas externas a las vigas. Estas transmiten su peso más el de las losas y las fuerzas externas a los pilares. Y los pilares transmiten el conjunto de cargas de su nivel a los pilares de niveles inferiores hasta la fundación, que transmite el peso del conjunto al suelo de fundación, quien es finalmente el que equilibra el peso de la edificación. Las estructuras en general cumplen con la tercera ley de Newton de acción y reacción, que enuncia: a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario. Bueno, es por eso de que para tener una cierta base, nosotros habíamos visto inicialmente lo que se refiere a álgebra vectorial para poder saber trabajar con las fuerzas. Bueno, aquí tenemos entonces el caso de el esquema estructural de una edificación de más de un nivel. Tenemos las fuerzas externas que actúan sobre la losa. ¿Qué son las fuerzas externas? Viento, lluvia, granizo, nieve, vibraciones, etcétera, ¿verdad? Actúa sobre la losa, el peso de la losa más las fuerzas externas se transmiten a las vigas. Las vigas son el elemento horizontal, que recibe la carga de la losa, ¿verdad? Las vigas transmiten el peso de todo el conjunto a los pilares de ese nivel, ¿verdad? Y así sucesivamente las cargas de cada nivel se van transmitiendo a los pilares de los niveles inferiores, hasta llegar finalmente a la fundación o a la base, ¿verdad? Que puede ser una zapata, puede ser una viga de fundación. De piedra bruta. Puede ser, en el caso de las edificaciones de más de un nivel, generalmente no se usa de cimiento de piedra bruta, sino que se usan más bien elementos de hormigón armado, siempre. Entonces son las zapatas, son los pilotes, son las vigas de fundación, etcétera, ¿verdad? Que finalmente transmiten al suelo de fundación sobre el cual apoya la base o la fundación del edificio, y es finalmente el suelo de fundación el que sostiene todo, ¿verdad? Acción y reacción, ¿verdad? Acción de la estructura en su contacto con el suelo de fundación, ¿verdad? Y finalmente el suelo es capaz de absorber la carga y mantener el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo más importante en una estructura? Llegar al suelo de fundación apto, capaz de absorber la carga de la edificación. Y es por eso que tenemos fundaciones que son denominadas superficiales o
porque están a poca profundidad, y están las fundaciones profundas, cuando el estrato de suelo capaz de absorber la carga está a una profundidad importante. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Muchachos, chicas, No, profe. ¿se entendió? Sí, profe, quedó claro. Excelente. Bueno, esta es la clase de hoy, ¿verdad? La próxima clase que va a ser ya después de la prueba, vamos a seguir viendo el concepto de cargas, las distintas, ¿qué es carga? Vamos a ver que carga es sinónimo de fuerza, ¿verdad? Y lo que se opone a la carga dentro de un elemento estructural es, según la tercera ley de Newton, es el esfuerzo que se produce dentro de un elemento. Entonces vamos a ver el concepto de carga y esfuerzo en la siguiente clase, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a ir analizando las cargas, analizando los esfuerzos y, por supuesto, vamos a ir avanzando entonces en la materia, ¿verdad? ¿Hay alguna consulta que quieran hacer? A ver si encienden un poco sus cámaras, vamos a vernos. Profe, Ya yo se ve estoy mi cámara, acostumbrada porque profe. Bueno, pero estoy atendiendo la clase. tienen que solucionar eso para el momento de la prueba, ¿sí? Porque va a ser con cámaras encendidas, ¿está bien? Yo ya Bueno. solucioné mi problema, profe. Chicos y chicas, esta es la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Voy a darle retorno de sus tareas antes del fin de semana. Para el fin de semana van a tener ustedes también la devolución de la evaluación del segundo trabajo práctico, ¿verdad? Y bueno, tienen tiempo suficiente para poder estudiar, para estar preparados para la prueba. ¿Hay algo que quieran consultar? Estoy a disposición. Nos queda un poco más de un minuto para que se termine el tiempo. Profe, ¿cuántos ejercicios más o menos vamos a tener que resolver en la prueba? Y seguramente que va a salir algo parecido a los trabajos prácticos, ¿verdad? Ok, ¿Está bien? dale, profe, gracias. Puede ser, no sé, algo un poquito más largo de lo que salió en las tareas, ¿verdad? Pero va a ser algo bastante parecido, ¿verdad? Generalmente, yo nunca hago una prueba que sea más difícil de lo que sale en las tareas. ¿Está bien? Y en los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Maida, Dana, Ok, Verónica, profe, gracias. Dara, Profe, María Fernanda, Nicole, Micaela, Aldo, María Luisa, Federico, Fiorella, Elías, Julieta, Tatiana, Tobías, Ruth. Bueno, un placer, ¿eh? Les envío mis saludos, gracias, profe. mis buenos Un deseos. placer.